Después de que el crucifijo ante el que oraba en la iglesia de San Damián le ordenara 3 veces: Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas, Francesco Bernardone fue al almacén de su padre, tomó una buena cantidad de rollos de tela y partió hacia Foligno, en donde los vendió. Retornó a pie, pues también enajenó su caballo, y le entregó el dinero al párroco de San Damián, que lo acogió en su casa, mas no aceptó la donación por temor a la ira de su padre, Pietro Bernardone, quien en efecto, al enterarse de lo ocurrido, se llevó a su hijo a rastras, lo golpeó, le puso grilletes en los tobillos y lo encerró en una habitación, pero su madre lo liberó y Francesco retornó a la misma iglesia en la que se escondió unos días. Al saber que su progenitor lo buscaba como aguja en el pajar y pretendía desheredarlo si no le devolvía el importe de las telas, salió a su encuentro y ante el obispo Guido de Asís le reintegró el dinero, se despojó de sus ropas y también se las entregó, arguyendo que tampoco le pertenecían y por lo tanto en adelante solo reconocería, aceptaría y dependería exclusivamente de Dios, que era su verdadero padre. El obispo, conmovido por su proclamación y su desnudez, lo cubrió con la vieja túnica de uno de sus labradores y como le quedaba muy holgada se la amarró con un lazo. Ese hábito raído fue el que vistió durante muchos años San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en Asís, Italia, en 1281. Era hijo del comerciante de telas Pietro Bernardone, quien por ser un enamorado de la cultura francesa le puso al pequeño el mote de Francesco, que significa francesito, y lo educó en consonancia con el refinamiento de la nobleza de ese país, que solo pensaba en la diversión, el hedonismo y la vida muelle, la cual practicó con pasión durante su juventud, salvo breves temporadas de trabajo en los almacenes de su padre, y como era lógico, tanta rumba lo saturó. Entonces, Francesco Bernardone, buscando nuevas emociones, se sumó al ejército de su ciudad, que entró en guerra contra Perugia, pero en la batalla de Ponte San Giovanni, en 1202, fue capturado. Permaneció encarcelado 1 año y al salir enfermó gravemente. Aunque en esa larga convalecencia se cuestionó sobre el sentido de su existencia, al aliviarse pudo más su sed de aventura y de nuevo tomó las armas para defender al papado en su enfrentamiento con los germanos, mas en el camino hacia Apulia, en donde debía reunirse con el grueso del ejército, se tuvo que rezagar porque volvió a enfermarse. Y mientras se reponía, una voz celestial lo exhortó a que en adelante le sirviera al amo y no a los siervos. Entonces retornó confundido sobre sus pasos y como no entendía el mensaje, se dedicó a meditar hasta que la respuesta le llegó varias semanas después, cuando cavilaba sobre el asunto en las afueras de Asís. Y de repente se encontró con un repulsivo leproso, al que en principio le sacó el cuerpo. No obstante, una poderosa fuerza interior lo empujó hacia él y lleno de ternura besó sus llagas. Este acto de amor cambió su vida para siempre. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales, a compartir especialmente con los leprosos, a donar lo que tenía a los pobres y arrepentido de su vida pasada le preguntaba a Dios qué debía hacer. En una de esas largas jornadas de oración en la iglesia de San Damián fue cuando el Señor le ordenó que restaurara su casa y San Francisco se despojó hasta de su ropa y empezó a pedir limosna para reconstruir esa iglesia. Luego hizo lo propio con el templo de San Pedro y más adelante con el de la abandonada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subiaso, en la que se radicó. Allí el 24 de febrero de 1209. La lectura del capítulo 10 del Evangelio de Mateo le dio la clave de su misión al decirle: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino,
ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón. Y desde entonces eso fue lo que hizo literalmente. El contraste entre su opulencia pasada y su desprendimiento total, más su sentida predicación llamando al arrepentimiento y proclamando el nombre de Dios, que causó curiosidad y repulsa en principio entre los habitantes de Asís, se transformó en admiración. Y varios jóvenes, entre ellos Bernardo de Quintavalle, Pedro de Cataneo, el hermano Gil y Fray Junípero, se le unieron. Y con ellos armó una sorprendente revolución espiritual cuyo eco se extendió hasta Roma y les precedió, porque a su llegada con 12 compañeros, el cardenal Ugolino, que luego fue papa con el nombre de Gregorio IX, le abrió la trocha ante el papa Inocencio III, quien, impresionado por la santidad y humildad de San Francisco, y aún contra el parecer de varios cardenales, lo consagró diácono. Aprobó oralmente la creación de la orden de los frailes menores, que así se llaman los franciscanos, y con el permiso de los benedictinos, dueños de la porciúncula, estableció en ella el cuartel general de la orden, y desde allí San Francisco envió a sus hermanos de dos en dos a predicar y a dar ejemplo de pobreza, oración y servicio a los desvalidos. Así la congregación se abrió paso por toda Italia, España, Alemania, Hungría, y continuó creciendo como espuma. Entre todos los discípulos de San Francisco de Asís se destacó Clara de Asís, una mujer excepcional con la que fundó la Orden de las Clarisas, a las que instaló en la iglesia de San Damián, y más adelante, ante el entusiasmo suscitado por su movimiento, se vio en la obligación de crear la Tercera Orden de San Francisco, compuesta por laicos que querían vivir y actuar según la regla franciscana, pero sin abandonar el mundo. Aunque personalmente intentó evangelizar a los musulmanes en Tierra Santa, sus esfuerzos fueron vanos y debió contentarse con peregrinar a los lugares santos, y al retornar tuvo que lidiar con disensiones internas que casi acaban con la orden. Y por eso convocó en 1219 a un capítulo al que asistieron más de 5.000 franciscanos, que reorganizaron la comunidad, la dividieron en provincias, y tras varios años de intensa lucha para mantener intacto el espíritu original de su obra, San Francisco, aunque su ascendencia sobre el conglomerado se mantuvo intacta, se hizo a un lado. Y la dirección la asumió el cardenal Ugolino con Pedro Cataneo como superior general. Ya con las manos libres continuó alternando la predicación con largos periodos de silencio y oración, y en uno de ellos, cuando se acercaba la Navidad de 1223, estando en Greccio, se le ocurrió recrear el nacimiento de Jesús de la manera más vívida posible, y en una cueva cercana escenificó, con actores de carne y hueso, la estampa de Belén. Y así nació la tradición del pesebre. Un año más tarde, el 17 de septiembre de 1224, mientras ayunaba y oraba en Monte Alberni, aparecieron en sus pies, manos y costados los estigmas de la pasión de Cristo, que dolorosamente lo acompañaron hasta el día de su muerte, acaecida en olor de santidad el 3 de octubre de 1226. Y su canonización fue decretada por el Papa Gregorio IX, aquel cardenal Ugolino, cuando todavía no se habían cumplido 2 años de su fallecimiento en 1228. Por eso hoy, 4 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Asís que nos enseñe a entregarnos a los pobres incondicionalmente.